revela la oración increíble que transforma enemigos en aliados y atraer prosperidad inesperada. Javier, un ingeniero de 45 años, era un hombre honorable en San Miguelito, un pueblo donde el sudor del esfuerzo se alzaba como un estandarte. Pero en su trabajo se sentía invisible, como un fantasma entre sombras. Su ingenio y dedicación para mejorar proyectos caían en oídos sordos, alimentando un resentimiento que rebotaba en su pecho. La competitividad cruel de sus compañeros lo mantenía a la defensiva. Cada día era un campo de batalla silencioso. Mientras la frustración lo acorralaba, Javier se encontró un día revisando documentos de su familia. Sus dedos temblaron al topar con una carta amarilla, rasgada del tiempo. Las palabras de su abuelo, un ingeniero renombrado, lo sacudieron. En su corazón, una propiedad en Monterrey era más que un lugar, era la esperanza de un nuevo comienzo. Pero también el eco del legado familiar que llevaba sobre sus espaldas. ¿Cómo me atrevo a abandonar este pueblo?, se preguntaba, agobiado por el peso de la tradición. Entonces despertó en él una lucha interna retumbante, entre el deseo de ser reconocido y la lealtad a sus raíces. Ese conflicto era un perenne tirón en su alma. Con el ardor de esa carta como guía, Javier se decidió a buscar a sus antiguos compañeros de trabajo, aquellos que alguna vez fueron rivales. Recordó la oración que su abuela solía repetir, que lo que haga, lo haga con amor, y el amor llevará luz a lo más oscuro. Pero usar esa frase sentía que era un sacrificio teniendo en cuenta el dolor infligido en su pasado. Su primera reunión estuvo cargada de tensión, miradas desafiantes y murmullos de desprecio lo rodeaban. «¿Por qué debería escucharte, Javier?», le dijo uno de ellos, con un tono de burla apenas enmascarado. Cada palabra hiriente resonaba en sus oídos, tentándole a rendirse y revivir viejos rencores. Javier sintió la presión aplastante de la frustración y el miedo al rechazo. Cada encuentro lo llevaba más profundo en la selva de su autoestima, donde las dudas acechaban como serpientes. ¿Debería aferrarse a su dolor y buscar venganza o permitir que la empatía gobernara su camino hacia la redención? Cada conversación era un tira y afloja, como tratar de respirar bajo el agua. Al entender las luchas de sus excompañeros, comprendía que su historia estaba entretejida con la de ellos. Resentimientos pasados parecían sombras danzantes a la luz de nuevas oportunidades. Pero la posibilidad de la traición se cernía sobre él. ¿Podría traicionar su resistencia al abrirse a ellos? La lucha moral se intensificaba día a día. Javier estaba a la orilla de una decisión crucial, su futuro y el de otros colgaban de un hilo. Sin embargo, cuando la presión era más intensa, la noticia inesperada llegó. La empresa en la que había desarrollado sus sueños enfrentaba una posible quiebra, amenazando el sustento de muchos. El dilema se tornaba aún más agudo. Debería unir fuerzas con aquellos que lo habían menospreciado y luchar por salvar su propio futuro y el de sus rivales. Justo cuando el destino de todos pendía de un hilo, Javier se detuvo, sintiendo que la historia de su vida estaba a punto de dar un vuelco inesperado. Se enfrentó a su propia oscuridad, buscando la luz a través del perdón y la unidad, pero aún no sabía si lograría encontrarla o si lo que había construido se desmoronaría en un instante. El sonido del teléfono vibró en la mesa, rompiendo el silencio tenso que envolvía a Javier. Su mente estaba un torbellino de posibilidades y emociones, cada opción pesando en su interior como una carga que no sabía si podría soportar. Había decidido buscar la ayuda de sus antiguos compañeros, pero el eco de sus palabras llenas de desprecio aún resonaba en su cabeza. Ahora, con la quiebra inminente de la empresa, el dilema se hacía más complejo. Se encontró en una encrucijada. ¿Debería asumir el riesgo y presentarse como un líder, alguien que podía unir fuerzas por un bien mayor, o simplemente mantener las distancias y proteger su corazón herido? La sensación de abandono lo acorralaba, pero entonces recordó las palabras de su abuelo. El mayor legado que puedes dejar es tu integridad. ¿Cómo podía un hombre íntegro traicionar su propia historia personal? En una mezcla de coraje y desesperación, decidió convocar una reunión de emergencia. Emitió el mensaje, consciente de que la aceptación no sería garantizada. Sin embargo, en el fondo había una chispa de esperanza. Este sería su primer paso hacia un nuevo horizonte, mostrar su disposición a colaborar. Pero esa decisión también despertó la ansiedad entre sus colegas.
Iban a debatir sus inseguridades, sus luchas mutuas y la desconfianza acumulada en años de rivalidad. La sala del encuentro era un pastiche de emociones, inquietud, escepticismo y, en algunos, incluso la expectativa de un cambio. Cuando Clock, el reloj, marcó la hora, Javier respiró hondo y se enfrentó a sus antiguos adversarios. Miradas hostiles lo recibieron, pero también un atisbo de curiosidad. «Sé que no soy el más querido aquí», comenzó con voz firme. «Pero todos estamos en el mismo barco. Si naufragamos, no solo será una pérdida para cada uno de nosotros, sino para nuestras familias». Las palabras cayeron pesadas sobre aquellos que lo miraban con desdén. Se notaba en el aire la lucha interna de los presentes, algunos comenzaban a meditarlo, otros mantuvieron la cerradura de su rencor. Puede que haya diferencias, pero enfrentamos un reto común. En lugar de ser enemigos, podemos unir nuestras fuerzas para salir adelante, propuso, casi como si diese una orden en medio de un campo de batalla. Al poco tiempo, comenzaron a surgir debates. Del extremo más crítico al más colaborativo, cada voz aportaba su propia verdad. Los resentimientos comenzaron a diluirse, aunque permaneciera una muralla entre ellos, era un comienzo. Javier se sintió como un catalizador, logrando que otros descubrieran sus propios deseos de unión y colaboración. Se dio cuenta de que el acto de abrirse no lo debilitaba, sino que lo empoderaba. Las historias que compartieron revelaron la humanidad detrás de los apodos despectivos y los choques personales en la oficina. A medida que fluía la conversación, Javier comenzó a experimentar un cambio visceral. En lugar de sentirse como un gladiador en un coliseo, la atmósfera se transformaba lentamente en algo más constructivo. Su ego, que había estado tan herido, comenzó a ceder terreno ante un sentido mayor de propósito. Solo uno de sus compañeros, Miguel, había mantenido su mirada fría. La reunión concluyó, pero la tensión no se había disipado del todo. Javier sabía que la lucha no había terminado, solo estaba comenzando. ¿Se enfrentaba a la realidad de que esa alianza podía representar su única salvación, o llevarlo a un camino aún más oscuro? Mientras se retiraba, un mensaje de texto iluminó la pantalla de su teléfono. Era un recordatorio de su abuelo, una frase que hacía tiempo había ignorado. Las mayores victorias se forjan en los momentos más oscuros. Con esa reflexión frescamente desenterrada, Javier se sintió atrapado entre la posibilidad de un renacer y el temor de un nuevo fracaso. Ahora el camino por delante era incierto, pero, por primera vez, Javier sentía que la unidad podría contener más poder que la división. Sin embargo, un leve eco de incertidumbre le susurraba al oído ¿realmente podía poner su fe en aquellos que antes lo habían hecho sentir menos? Ya no había vuelta atrás, el destino de Javier y su antiguo equipo estaban entrelazados en un nuevo reto, donde las auténticas traiciones y alianzas podían surgir en cualquier momento. El verdadero desafío apenas comenzaba a revelarse. La jornada siguiente estuvo impregnada de un enfoque renovado. Javier se despertó con la mente más despejada, un halo de determinación rodeaba cada uno de sus movimientos. La reunión del día anterior había sido el primer paso hacia la revitalización de su espíritu, pero ahora era imperativo materializar ese cambio en resultados tangibles. No podía permitirse un solo momento de duda, la situación de la empresa lo exigía. Mientras tomaba un café, su mente comenzó a delinear un plan estratégico. Sabía que la cohesión requería más que palabras vacías, necesitaba acciones concretas que reforzaran la confianza entre él y sus colegas. Después de todo, la esencia de la colaboración radicaba en el compromiso mutuo. Decidió que no debía abstenerse de pedir ayuda, pero sí plantear cómo ofrecerla. Pensó en establecer pequeños equipos de trabajo que fomentaran tanto la responsabilidad individual como la colaboración. Así, cada quien podría aportar desde su fortaleza, guiando al grupo hacia un objetivo común. Javier se dirigió a la oficina con una mezcla de ansiedad y emoción. La crítica mirada de Miguel aún lo atravesaba, y aunque sabía que debía confrontar esa hostilidad, prefería concentrarse en la construcción de un nuevo ambiente. Su intención era transparentar su visión: creamos un ambiente hostil durante años, pero quizás, solo quizás, descubriéramos que somos más fuertes juntos. A medida que el día avanzaba, Javier se reunió con hombres y mujeres a su alrededor, presentando su propuesta.
Dividir al equipo en grupos más pequeños no solo permitiría distribuir responsabilidades, sino también interacciones positivas que suavizaran viejos rencores. Se sentía como un arquitecto dibujando planos para una nueva estructura que desafiaba las antiguas divisiones. «Quiero conocer sus habilidades, sus fortalezas», dijo en un tono más conciliador de lo habitual. «Si realmente queremos que esta empresa sobreviva, necesitaremos un equipo que confíe los unos en los otros». Para su sorpresa, las respuestas comenzaron a fluir, y lo que inicialmente parecía una resistencia enraizada se convirtió en conversaciones productivas. Poco a poco, la sensación de urgencia fue reemplazada por la energía de la posibilidad. Sin embargo, la fragilidad del nuevo entorno era palpable. Javier notó que aún entre los gritos de entusiasmo, las miradas cautelosas y las sonrisas deliberadas de su equipo estaban cargadas de recelo. Era evidente que las heridas del pasado no sanaban de la noche a la mañana. Había una barrera invisible en el aire, una especie de prueba no escrita que él debía enfrentar y superar. Así, decidió llevar la discusión a un nivel más personal. Propuso un espacio de diálogo donde cada uno pudiera expresar sus preocupaciones y esperanzas, sin interferencias ni juicios. El primer grupo fue reticente y muy polvoriento. Javier sentía que algunas voces aún se aferraban a la víbora del resentimiento. Sin embargo, su esfuerzo por conectar humanizó la situación. Fue durante uno de esos encuentros que se empezó a vislumbrar algo diferente. A través de historias compartidas, Javier vio la luz en los ojos de sus compañeros, el reconocimiento de experiencias vividas que se sentían parecidas, que creaban lazos más allá de las diferencias. En lugar de adversarios, se estaban convirtiendo en camaradas, aunque el camino era aún irregular. Mientras Miguel, el siempre escéptico, eventualmente se atrevía a abrirse, un murmullo de inquietud recorrió la sala. Javier sintió que una llama de vulnerabilidad se encendía en su interior, un desafío a su propia disposición para continuar adelante pese a la desconfianza. Al cerrar esa reunión, Javier se sintió victorioso, pero era un triunfo frágil, un paso hacia un gran abismo. Se miró en el espejo de su propia necesidad de validación y aceptación, preguntándose si realmente podría conducir a su equipo a través de la tormenta que aún podía arrastrarlos a la desolación, justo cuando pensaba que había encontrado el camino. Un mensaje de texto iluminó de nuevo su móvil. Era un recordatorio de su abuelo, pero esta vez decía: «La lealtad se conquista, no se impone». Estas palabras resonaron profundamente, llenándolo de incertidumbre y responsabilidad. El verdadero reto era doble, no solo debía unir a su equipo, sino encontrar maneras de forjar esa lealtad significativa y duradera. En un mundo cargado de traiciones pasadas y desconfianza, su destino se entrelazaba con el de aquellos que una vez se habían opuesto a él. ¿Podría ser el hechicero que transformara la inercia en acción? La sombra de la traición acechaba, y Javier debía enfrentarse a su mayor temor. ¿Sería capaz de cultivar la lealtad cuando el tiempo parecía correr en su contra? La mañana siguiente, Javier se encontró en una encrucijada. Sus visiones de un entorno colaborativo chocaban con sus instintos más profundos, que le susurraban que la desconfianza reinante era un monstruo difícil de domar. A cada paso que daba hacia la oficina, se preguntaba si su enfoque era lo suficientemente sólido, si sería capaz de inspirar un cambio real o si estaba condenado a repetir los errores del pasado. Al llegar, el ambiente era tenso, las miradas y murmullos se concentraban en él como si buscaban una señal de debilidad. Sin embargo, eso también despertó en él una energía inesperada. Se detuvo frente a la pizarra blanca, donde había comenzado a bosquejar ideas sobre cómo dividir al equipo en grupos eficaces. Sin embargo, en lugar de enfocarse únicamente en las tareas, una nueva idea comenzó a formarse en su mente. Quizás, se dijo, debería convertir esto en una oportunidad para un reto compartido. Convertir la desconfianza en una experiencia transformadora. Se propuso introducir un ejercicio que les hiciera ver a su equipo de una manera diferente, no solo como compañeros de trabajo, sino como aliados en un viaje de autodescubrimiento. Consciente de la reticencia del grupo, sabía que debía ser innovador. Esa tarde, convocó a todos para una reunión extraordinaria. Con la pizarra aún intacta, pronunció: «Hoy no hablamos solo de nuestras metas como empresa. Hoy hablamos de cómo convertirnos en un equipo verdadero, un equipo que enfrenta la adversidad unidos».
Los comentarios iniciales fueron escépticos, algunos se cruzaron de brazos, mientras otros intercambiaron miradas de desconfianza. Javier lo notó, pero su convicción creció. Era el momento de la verdad, debía vulnerabilizarse para abrir el camino. Sé que muchos de ustedes tienen razones para dudar de mí, confesó, su voz resonando en la sala. Al igual que ustedes, he sentido el peso de los fracasos pasados, y de cómo la desconfianza puede nublar nuestras decisiones. Pero estoy aquí porque creo en nosotros, y quiero que seamos honestos entre nosotros. Decidió que cada persona compartiría una experiencia negativa relacionada con su trabajo y cómo se sentía respecto a ello. La dinámica era arriesgada, pero un poco de vulnerabilidad podría ser justo lo que necesitaban. Los murmullos se convirtieron en un eco de historias sentidas. Las primeras voces brotaron con recelo, pero pronto esa retórica se tornó más intensa. La tensión se disolvía mientras compartían lágrimas, frustraciones y, en ocasiones, risas nerviosas. Cada historia se convirtió en ladrillo para cimentar una nueva conexión. Cuando llegó el turno de Miguel, el escéptico, Javier sintió que el tiempo se detuvo. Con una voz temblorosa, Miguel abrió su corazón. Habló de su miedo al fracaso y la impotencia que había sentido cuando la confianza se rompió. Algo en su discurso resonó en Javier, ambos eran prisioneros del mismo ciclo de desconfianza. La vulnerabilidad de Miguel atraía al grupo y, a medida que su voz se elevaba, Javier notó cómo las barreras se desgastaban. Al finalizar la sesión, Javier se dio cuenta de que el ambiente había cambiado radicalmente. Las sonrisas eran genuinas, los apretones de mano eran fuertes. Lo que comenzó como una reunión se había transformado en un ritual de reconstrucción. Sin embargo, en el fondo de su mente, la semilla de su abuelo seguía presente, y Javier comprendió que este no era solo un paso hacia la cohesión, sino un profundo viaje hacia la lealtad. La unión emocional que se había forjado no era un refugio eterno, había que nutrirla y protegerla. Al contemplar a su equipo, Javier sintió un torrente de determinación. La lealtad se ganaría, y no sería fácil, pero él había plantado las primeras semillas. Había un nuevo reto que iba a surgir. Se percató de que detrás de esos rostros se escondían talentos que aún no habían salido a la luz. Una parte de él sabía que pronto llegarían momentos difíciles, y ahí sería crucial saber quién realmente estaba a su lado. Cuando se retiró de la reunión, Javier recibió un mensaje que hizo que su corazón se detuviera un instante. Era de su abuelo, recordándole la importancia de ver lo que otros no pueden ver. La curiosidad lo invadió. ¿Qué estaba a punto de descubrir? Su viaje hacia la transformación de un equipo no había hecho más que comenzar. La pregunta latente se instaló en su mente. ¿Dónde encontraría esos talentos ocultos que podrían cambiar el destino de su equipo y, con ello, el futuro de la empresa misma? Javier dejó la sala con sus pensamientos revueltos. La energía del equipo había cambiado, pero sabía que era una semilla frágil. Su mente se enfocó en el mensaje de su abuelo. Había algo más profundo, un hilo invisible que unía las historias compartidas de su equipo. En su mente se repetía la frase, ver lo que otros no pueden ver. Esa idea lo albergaba con una mezcla de ansiedad y esperanza. Decidió buscar momentos clave donde los talentos ocultos pudieran resplandecer. La próxima etapa de su estrategia sería observar a cada miembro del equipo en acción. Así lo haría, observaría, escucharía y, sobre todo, preguntaría. Hacer un esfuerzo consciente por acabar con la desconfianza significaba no solo abrirse, sino también abrir la puerta a las capacidades de su entorno. Con el corazón acelerado, se sintió más decidido que nunca a seguir adelante con su misión. Al día siguiente, organizó un día de innovación durante el que se les animaría a presentar ideas, sin ningún juicio preliminar. Este enfoque permitiría que cada persona compartiera sus contribuciones mientras él se preparaba para descubrir lo que realmente resonaba dentro del grupo. En sus ojos, Javier podía imaginar potenciales inexplorados, creatividad que anhelaba salir a la superficie. Mientras los preparativos avanzaban, su mente se llenaba de dudas. ¿Realmente su equipo se lanzaría a esta oportunidad de crear? Podía percibir el murmullo de desconfianza al visitar su mente nuevamente. Entonces, recordó las historias compartidas, el momento crítico de conexión que habían experimentado.
Era un impulso. Si ellos habían sido vulnerables ante él, ¿por qué no podría hacer lo mismo con sus habilidades y aspiraciones? Así, Javier se convirtió en un catalizador. Al día de la presentación, comenzó su discurso con un intento de vulnerabilidad: hoy no soy solo su líder. Hoy, soy también un compañero buscando nuevos caminos. Intentó compartir su propia historia de lucha y duda, motivando a todos a hacerlo a su vez. Las presentaciones comenzaron y el ambiente se sintió cálido. Ideas surgieron como brotes en primavera. Una propuesta sobre una estrategia de marketing que incorporaba narrativas personales provocó risas y entusiasmo. Otro sugirió un enfoque innovador para la mejora de un proceso que había sido considerado obsoleto. La magia de ver florecer las creaciones ajenas llenaba la sala. Sin embargo, Javier se dio cuenta de que, en lugar de ver el talento como un recurso pasivo, debía transformarlo en una capacidad activa dentro de su cultura de trabajo. Luchando contra sus propios temores, se centró en los pequeños pasos como herramientas para el cambio. Pasó de ser solo el director a convertirse en un facilitador. Aprendió a dar espacios, a dejar que las ideas vibraran en sus propios ecos, a ser el miembro que absorbía el clima emocional del grupo sin dejar que el miedo le detuviera. Con cada intervención, se acumulaba un entendimiento mutuo entre todos. Las barreras se desvanecían y emergían conexiones más fuertes que nunca. Sin embargo, al finalizar el día, cuando las luces de la oficina comenzaron a bajar, un nuevo desafío se asomó. Javier había hecho sentir a todos que eran parte del viaje, pero también debía enfrentarse a la fragmentación que aún latía. ¿Qué pasaría cuando la desconfianza reapareciera? ¿Cómo sostendría esos frágiles hilos de lealtad en momentos de presión? Al salir a la noche estrellada, un mensaje de su abuelo resonó en su mente. Era hora de descubrir no solo los talentos visibles, sino también aquellos que luchaban por salir a la luz en circunstancias difíciles. La inquietud se apoderó de Javier. ¿Cuáles serían esos momentos que pondrían a prueba todo lo que habían construido hasta ahora? La mirada de Miguel, aquella que hacía eco de su propia vulnerabilidad, cruzó por su mente. La respuesta estaba a la vuelta de la esquina, y podría llevar a un nuevo nivel de conexión o a un colapso total. Javier apretó su puño con determinación. Sabía que una confrontación se avecinaba, y comprendería el verdadero valor de su equipo solo si se deshacía de los temores que hacían eco en su mente. Podría encontrar la fuerza para guiar a su equipo no solo hacia el éxito, sino también a un entendimiento profundo y honesto de uno mismo. La verdadera transformación estaba aún por llegar. La semana siguiente, Javier se despertó con una sensación de presión inminente. Había prometido a su equipo que seguirían explorando sus ideas, pero en su interior una pregunta reverberaba: ¿podría realmente nutrir el ambiente de confianza y colaboración que tanto anhelaba? Se aventuró a meditar sobre esto, intentando alinear sus intenciones con la realidad que deseaba construir. Sin embargo, la lucha interna entre ser un líder fuerte y un facilitador vulnerable lo plagaba constantemente. La primera reunión de la semana comenzó con un ambiente cargado de incertidumbre. Javier notó que algunos miembros se mostraban reticentes, intercambiando miradas furtivas, y una tensión palpable lo envolvía. Tenía que actuar antes de que los viejos hábitos volvieran a arraigarse. En su mente, comenzó a tejer un plan, una serie de ejercicios de equipo enfocados no solo en la creatividad, sino también en el reconocimiento de las emociones y los miedos que cada uno de ellos albergaba. Con una voz cálida, propuso un ejercicio de compartir una debilidad. Sería un momento para abrirse y reconocer vulnerabilidades, creando un espacio donde los actos de revelación fuesen el puente hacia la confianza. Sin embargo, en el fondo de su ser, Javier se enfrentaba a un dilema. Abrir su propia debilidad podría resultar en una exposición aterradora. El temor a ser percibido como inadecuado se asomaba como un espectro en su mente. Cuando llegó su turno, tomó una respiración profunda. Siempre he tenido miedo de fracasar. Este miedo a menudo me ha hecho tomar decisiones desde un lugar de inseguridad. Su voz tembló ligeramente, pero continuó, permitiendo que la autenticidad fluyera a través de él. Un silencio reflexivo se adueñó de la sala, seguido por miradas que mostraban sorpresa y conexión. Uno a uno, los miembros del equipo comenzaron a compartir sus propias luchas.
Miguel, quien había permanecido a la sombra durante mucho tiempo, reveló su temor a no ser escuchado, y en el aire se percibía una atmósfera renovada. Era un instante de alineación, todos recogían valentía del acto de absorber sus propios miedos, de sortear las barreras invisibles que habían levantado. La energía cambió, de repente, la sala se transformó en un espacio donde los individuos aprendían a ver sus propias inseguridades como partes valiosas de su humanidad. Javier observó cómo los pequeños hilos de confianza se entrelazaban entre ellos, formando un tejido vibrante de entendimiento. Pero no podía ignorar que esta conexión era aún frágil. Sabía que necesitaría integrar esta nueva cultura de vulnerabilidad en el día a día, sin dejar que el miedo a la confrontación regresara. Este nuevo capítulo requería persistencia y una fuerte voluntad. Conforme transcurrían los días, Javier implementó tácticas que fomentaban un discurso abierto y honesto. Sin embargo, su mente no podía escapar de una inquietante realidad: no todos estaban satisfechos con el cambio. Siempre había quienes resentían el cambio y temían perder el control. Cada vez que un nuevo plan o iniciativa se presentaba, eran los mismos rostros los que mostraban desdén. Fue entonces cuando se enfrentó a su primer verdadero desafío. Durante una reunión, uno de los miembros más antiguos, Carlos, interrumpió de forma abrupta, cuestionando las decisiones recientes: estamos desviándonos. La gente necesita límites, no este juego emocional. La tensión en la sala se intensificó de inmediato. Javier sintió que su corazón se aceleraba y el aire se tornó pesado. Podría defender su visión sin confrontar abiertamente a alguien que representaba una voz autoritaria en el equipo. Las miradas de sus compañeros pasaron entre ellos y a él, esperando que tomara una decisión. Javier se dio cuenta de que este era el momento que pondría a prueba no solo su liderazgo, sino también todo lo que había aprendido sobre la vulnerabilidad y la autenticidad. Sabía que debía ser valiente pero también estratégico. La pregunta era: ¿cómo sabría transformar un conflicto potencial en una oportunidad de crecimiento? La respuesta a esta cuestión podría definir su camino no solo como líder, sino como ser humano. Al mirar a Carlos, sintió una presión abrumadora. En su interior, toneladas de inseguridad luchaban por salir, pero también una chispa de determinación se encendió. Este enfrentamiento podría ser la clave para fortalecer el tejido de su equipo, si no lo manejaba bien. El inicio de una fragmentación irreversible. La sala esperaba su respuesta, y él tenía que decidir entre ceder al miedo o avanzar hacia la resolución. Carlos, yo también siento la presión de estos cambios. Pero, ¿y si transformamos nuestras diferencias en un diálogo constructivo? La esperanza creció dentro de él mientras pronunció esas palabras, consciente de que esta podría ser la apertura necesaria para desatar un cambio profundo. ¿Sería suficiente para unir al equipo o desataría aún más resistencia? La claridad del futuro estaba nublada, y el camino de la transformación apenas comenzaba. Aunque las palabras de Javier se deslizaban por el aire con un tono esperanzador, el silencio se estiró en la sala, un eco de la incertidumbre que todos compartían. Carlos, consciente de que había desafiado una idea emergente, frunció el ceño. Javier sabía que no podía dejar que el miedo a la confrontación lo dominara nuevamente. La supervivencia y el crecimiento de su equipo dependían de su capacidad para transformar este enfrentamiento en una conversación productiva. Creo que lo que todos sentimos es importante, continuó, determinándose a captar la atención de Carlos y el resto del equipo. Cada uno de nosotros tiene expectativas diferentes, pero lo que nos une es el deseo de lograr algo significativo juntos. Su corazón latía con fuerza mientras buscaba en sus compañeros la conexión perdida. Carlos pareció vacilar, sus rasgos endureciéndose tan solo un poco. En ese instante, Javier percibió una oportunidad. Si solo podía convertir la situación en un diálogo honesto, quizás Carlos se vería obligado a enfrentar el cambio en lugar de resistirse a él. Hablemos sobre lo que consideramos como límites, sugirió Javier, sintiendo que la conversación podía ir más allá de la simple disputa. Siéntete libre de expresar tus consejos y preocupaciones. Necesitamos comprender cómo podemos construir un espacio que funcione para todos. Poco a poco, la tensión se disolvió y se transformó en un intercambio significativo. Carlos, al verse invitado a dialogar, comenzó a compartir sus temores.
Expresó que el cambio lo hacía sentir desbordado, como si las estructuras que había conocido por tantos años estuvieran desvaneciéndose. Javier lo escuchó, sin interrumpir, permitiendo que sus palabras revelaran no solo resistencia, sino una profunda conexión al trabajo que habían realizado juntos. Al final de la reunión, aunque no todos estaban convencidos, Javier vio un destello de luz en los ojos de su equipo. Había logrado abrir un canal de comunicación diferente y aunque aún había mucho por hacer, había dado un paso crucial hacia un entorno más saludable. Sin embargo, la inquietud no abandonaba su mente, había más desafíos en el horizonte. Los días posteriores pasaron rápidamente, pero la sombra de la resistencia de Carlos persistía. Durante una conversación informal, Javier fue consciente de que su inseguridad latente se había transformado en una obsesión. Necesitaba encontrar un enfoque más estratégico, uno que lo ayudara a navegar no solo entre el desafío de sus colegas, sino también a dominar su propia incertidumbre. Decidió que debía aprender a personalizar su liderazgo. En lugar de imponer su visión, se propuso conocer las aspiraciones individuales de cada miembro de su equipo. Cada pequeño progreso que tenían juntos se convertiría en un ladrillo en el muro de la confianza. Así, organizó sesiones individuales, donde compartía café y escuchaba a su equipo. Más allá de las tareas, Javier empezó a descubrir pasiones ocultas y sueños frustrados. Cada historia revelada no solo le ofrecía insights sobre sus compañeros, sino que también lo empoderaba a comprender su propia narrativa. Sin embargo, en la penumbra de su crecimiento, Javier comenzó a preguntarse si había elementos de su propia historia que aún permanecían ocultos. ¿Qué miedos o aspiraciones no estaba dispuesto a compartir? Cada conversación revelaba tanto acerca de otros como de él mismo. Y allí, en un rincón de su conciencia, la urgencia de revelar sus verdades se hizo apremiante. Un día, mientras revisaba notas de una sesión, recordó que había un elemento crucial aún por explorar: su historia personal. Sin embargo, el temor a la vulnerabilidad volvía a encerrarlo en un silencio interno. Había llegado el momento de enfrentarse a sus propias sombras. Pero, ¿sería capaz de hacerlo sin sentir que se debilitaba ante su equipo? Mientras se preparaba para la próxima reunión grupal, Javier sabía que debía dar un paso más, uno que nunca había considerado hasta ahora. Era el momento de poner a prueba su propia fragilidad y, en consecuencia, su autenticidad como líder. Sin embargo, no podía evitar preguntarse, ¿estaría el equipo listo para aceptar esta evolución de su líder? ¿O sus revelaciones podrían desestabilizar la frágil red de confianza que había comenzado a construir? La tensión se incrementaba mientras una pregunta crucial resonaba en su mente: ¿cómo se convertiría su vulnerabilidad en la clave para fortalecer la unión del equipo en lugar de fracturarlo? La respuesta aún se encontraba a la espera, latente en el aire espeso de su próximo encuentro. El día de la reunión llegó, y Javier se sintió atrapado entre el deseo de ser auténtico y el miedo al juicio de su equipo. Había pasado la noche anterior revisando mentalmente las historias que estaba dispuesto a compartir, pero cada vez que intentaba formalizar sus palabras, el temor lo paralizaba. Sentía que cada revelación podría ser una muestra de debilidad, y no podía permitir que eso socavara el progreso que había logrado. Al ingresar a la sala, notó las miradas de sus colegas, mezcladas entre la expectativa y la cautela. Carlos se encontraba en la esquina, con los brazos cruzados, como un guardaespaldas del statu quo. Javier respiró hondo. Era el momento de romper el hielo, de transformar la atmósfera en algo más que una meramente profesional. Hoy quiero hablarles desde un lugar diferente, comenzó, la voz levemente temblorosa pero decidida. No solo como su líder, sino como alguien que también siente miedo y dudas. Cada palabra pareció fluir más fácilmente de lo que esperaba. Sus compañeros se inclinaron hacia adelante, curiosos. Javier continuó: he cargado con ciertas inseguridades que me han frenado, y me he dado cuenta de que esconderlas no fortalece nuestra relación. Mientras hablaba, vio cómo las expresiones de su equipo se transformaban. Carlos, a quien Javier temía por su resistencia, comenzó a desenroscar sus brazos, mostrando una disposición a comprometerse. Las dudas de Javier parecían disiparse al notar que su vulnerabilidad estaba creando un espacio seguro, un espacio donde los demás quizás se sentirían igualmente empoderados a compartir.
reveló sus inicios, el camino ascendente que había recorrido y los fracasos que había enfrentado. Narró una experiencia en la que había dejado de lado su intuición, permitiendo que el miedo a decepcionar a otros lo guiara. A medida que sus palabras resonaban en la habitación, sentía que la narrativa no solo anulaba su carga personal, sino que también servía de espejo para sus compañeros. Muchas veces, el miedo parece ser un enemigo, concluyó, pero podemos convertirlo en un aliado. Si somos capaces de ser valientes, de abrazar nuestras debilidades, encontraremos una fuerza unida que nos empoderará. La respuesta no se hizo esperar. La sala, que antes había estado llena de reservas, comenzó a llenarse de murmullos y murmullos de reconocimiento. Durante la siguiente media hora, Javier promovió un diálogo abierto. Sus colegas comenzaron a compartir sus propios temores y desafíos, y el ambiente de la sala se transformó en un espacio de apoyo mutuo. Carlos, quien había sido el primer crítico, incluso admitió sus propias luchas con el cambio. En esos momentos, Javier se dio cuenta de que había iniciado un proceso de sanación no solo para él, sino también para su equipo. Sin embargo, al mirar sus rostros, algo en el aire le hizo sentir que algo más estaba por venir. La conexión parecía profunda y honesta, pero la posibilidad de que sus revelaciones pudieran desencadenar una serie de reacciones imprevistas no lo abandonaba. Mientras terminaban la reunión, Javier se sintió fortalecido, pero la suspicacia aún se cernía sobre él. ¿Había hecho lo suficiente para consolidar esa nueva unidad? La pregunta persistía en su mente, y sabía que la evolución del grupo estaba aún en una etapa delicada. Mientras se retiraba, otro pensamiento lo asaltó, ¿y si sus revelaciones abrieran no solo la puerta a la verdad, sino también a un desafío mucho mayor, uno que los pusiera a prueba en el futuro cercano? La incertidumbre era palpitable, y a medida que se marchaba, una nueva inquietud se formaba. ¿Qué pasos debía tomar ahora para sostener esta nueva conexión sin permitir que las viejas dinámicas regresaran? ¿Para amenazar su progreso? La respuesta quedaba en suspenso, esperando ser descubierta en su viaje personal. Cuando Javier abandonó la sala, una carga se había aligerado de sus hombros, pero una inquietud persistía en su mente. Las palabras que había compartido habían logrado desbloquear algo dentro de su equipo, pero aún le preocupaba la fragilidad de esa conexión. Su transformación personal había sido significativa, pero ahora tenía que enfrentar la posibilidad de nuevas tensiones y conflictos en el futuro. Pasó el resto de la mañana reflexionando sobre cómo mantener ese impulso. Sabía que la vulnerabilidad era solo el inicio. El verdadero reto sería integrar ese nuevo entendimiento en la dinámica diaria del equipo. Duda y determinación chocaban en su cabeza. ¿Cómo convertir esas emociones compartidas en acciones concretas? Al llegar la tarde, Javier decidió que el camino a seguir debía estar cimentado en la confianza. No solo debía ser un líder que se abría a su equipo, sino también uno que los empoderara a crecer juntos. Hizo una lista de los puntos clave que había observado durante la reunión, las fortalezas individuales de sus colegas, sus temores y la disposición que habían mostrado a compartir. El siguiente paso era institucionalizar ese espacio de apertura. Diseñó un plan que incluía reuniones periódicas, no solo para discutir proyectos, sino también para dialogar sobre retos personales y profesionales. Ambientarlas con un sentido de comunidad podría permitir que el espacio de confianza continuara creciendo. Se prometió terminar cada reunión con una dinámica que fomentara la vulnerabilidad, resistiendo la tentación de recaer en el enfoque puramente productivo. Sin embargo, una vez implantado el nuevo enfoque, Javier se dio cuenta de que no todos estaban listos para abrirse. Algunos miembros del equipo, como Carlos, comenzaron a mostrar resistencia. El temor al juicio seguía presente y el dragón de la cultura competitiva, que él había esperado que se extinguiera, aún hacía su aparición. Los comentarios entre sus colegas se volvieron más cautelosos. Algunos empezaron a dudar de la sinceridad de Javier. La siguiente reunión fue intensa, más de lo esperado. Carlos cuestionó la efectividad de ser vulnerables en un entorno empresarial. ¿Acaso no se trata de ser fuertes y decisivos en lugar de compartir nuestras debilidades?, preguntó, con desconfianza en su tono. La sala quedó en silencio, y el ataque a la nueva filosofía de Javier reverberó en cada rincón del espacio. Javier sintió presión en su pecho, pero tomó una decisión rápida: debía defender su enfoque.
La vulnerabilidad no era signo de debilidad, sino de coraje. Se le ocurrió que, para conectar con Carlos, debía encontrar el modo de establecer un diálogo directo sobre su resistencia sin confrontar. Lo haría a través de la próxima conversación, pidiéndole a Carlos que compartiera qué significaba la fortaleza para él. Esa pregunta, pensó, podría abrir una brecha que condujera a una conversación más profunda. Con el tiempo, Javier comprendió que necesitaba más que un magnífico plan, había que cultivar una cultura de apertura desde abajo hacia arriba. La ambición por tener un equipo cohesionado requería superar la defensa inicial, lo cual significaba estar preparado para afrontar la incomodidad de las dinámicas en juego. Fue entonces cuando la idea de un taller de desarrollo personal se elaboró en su mente. Un espacio seguro y estructurado donde su equipo pudiera explorar sus miedos y vulnerabilidades juntos, pero además, donde pudieran aprender habilidades prácticas para enfrentar sus dudas de manera constructiva. Sin embargo, también se preguntaba, ¿sería suficiente para superar la resistencia de personas como Carlos, o se abrirían viejas heridas de las que aún no habían hablado? Mientras Javier trazaba sus planes, una sombra de incertidumbre se cernía sobre él. Era consciente de que su viaje recién comenzaba, pero un nuevo desafío se vislumbraba en el horizonte. El abrazo de la vulnerabilidad requería mantener un equilibrio con las exigencias del trabajo. ¿Qué pasaría si la próxima reunión lo enfrentaba con más que desconfianza? Podría ser que la verdadera prueba de su liderazgo estuviera en un futuro choque inevitable con aquellos que todavía veían el mundo a través del cristal de la competencia. Esa inquietud lo acompañó, dejando su destino colgado en un hilo delgado de la transformación personal y colectiva. Los días se convirtieron en semanas, y Javier estaba decidido a convertir la vulnerabilidad en el núcleo de la nueva cultura de su equipo. La planificación del taller de desarrollo personal estaba en marcha, pero la sombra de la incertidumbre persistía. En cada reunión, la resistencia de algunos todavía era palpable, especialmente la de Carlos, quien nunca dejaba de cuestionar el enfoque de Javier. Esto era un recordatorio constante de que, aunque se habían sembrado las semillas de la conexión emocional, la lucha por la cohesión duraría. Cuando el día del taller llegó, una mezcla de ansiedad y expectativa inundó a Javier. Era el momento de dar un paso audaz hacia la creación de un espacio auténtico donde todos pudieran ser escuchados. A su llegada a la sala, se sintió inmerso en una atmósfera tensa. Sin embargo, en su interior había un rayo de determinación. Hoy nos reunimos para aprender no solo sobre nosotros mismos, sino para comprender cómo nuestras experiencias pasadas nos han moldeado, comenzó Javier, intentando establecer una conexión inmediata. La fortaleza no solo radica en ser los mejores, sino en ser vulnerables y permitirnos crecer juntos. Los ejercicios de confianza fueron diseñados para llevar a todos más allá de sus zonas de confort. Comenzaron a compartir historias sobre momentos en los que se sintieron fracasados y vulnerables, lo que permitió que las capas de desconfianza comenzaran a desmoronarse. Para su sorpresa, los que más habían dudado en abrirse se encontraron compartiendo experiencias que resonaban profundamente en el grupo. Carlos, inicialmente escéptico, se levantó para hablar por primera vez. La verdad es que a menudo me he sentido impotente ante el cambio, confesó, su voz temblando un poco. Las palabras fluyeron, acompañadas de una sinceridad que sorprendió a todos. Javier escuchó atentamente, reconociendo que la vulnerabilidad de Carlos era un espejo que reflejaba sus propias luchas. El cambio en la dinámica fue palpable. Cada historia era un ladrillo que contribuía a la construcción de puentes. En lugar de sentir miedo, todos comenzaron a ver la fuerza en su fragilidad compartida. Javier se sintió como un conductor en medio de una hermosa sinfonía, donde la vulnerabilidad, en lugar de debilitar, había comenzado a unirlos de manera indisoluble. Al cierre del taller, una energía renovadora permeaba la sala. Javier sintió un orgullo inmenso al ver cómo sus compañeros comenzaban a abrazar la idea de la unidad. Sin embargo, esa satisfacción fue acompañada por la conciencia de que el verdadero desafío aún aguardaba en el horizonte. ¿Cómo sostener esta nueva realidad? En las semanas siguientes, Javier continuó celebrando los pequeños avances y fortaleciendo la apertura emocional en cada reunión. De hecho, se propuso integrar más actividades dinámicas que mantuvieran el núcleo del equipo centrado en la confianza y la colaboración. Aunque comenzaron a surgir desafíos, la transformación era evidente.
Las voces que antes eran críticas se suavizaron con el tiempo. Tuvo una charla cándidamente sincera con Carlos, quien ahora se había convertido en un aliado a pesar de sus diferencias. Javier se dio cuenta de que la resistencia inicial de Carlos había estado arraigada en la necesidad de sentirse respetado y valorado. Sin darse cuenta, había empatizado con su historia y forjado una conexión genuina. Sin embargo, un día recibió una llamada inesperada. La empresa estaba enfrentando problemas financieros. Aunque había estado trabajando en la cohesión del equipo, sabía que esto podría provocar que los viejos temores regresaran, arrastrándolos de nuevo a la fragmentación. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero rápidamente recordó el poder de la vulnerabilidad y la unidad que había desarrollado. Era el momento de demostrar su crecimiento. No podemos permitir que la tensión nos divida, explicó durante la reunión del equipo. Es un momento difícil, pero aquí es donde realmente debemos apoyarnos unos a otros. La fortaleza que hemos cultivado es la que nos guiará a través de esta tormenta. Las miradas fijadas en él eran de duda, pero Javier vio también destellos de compromiso. Fue entonces cuando propuso establecer un plan de contingencia que involucrara a todos, no como un simple ejercicio, sino como una auténtica oportunidad para colaborar. Las discusiones se transformaron en propuestas concretas, y Javier sintió un profundo sentido de orgullo mientras veía cómo su equipo comenzaba a aprovechar su creatividad y habilidades para enfrentar la crisis. Finalmente, cuando las aguas se calmaron, recibió un mensaje de su abuelo que simplemente decía: «El verdadero legado no está en la ausencia del fracaso, sino en la manera en que nos levantamos después de haber caído». Estas palabras resonaron en su corazón y lo llenaron de gratitud. Javier había recorrido un camino lleno de desafíos y aprendizajes que no solo lo habían transformado como líder, sino que también habían creado un equipo resiliente y unido. Con los éxitos y fracasos navegados juntos, se dio cuenta de que su legado personal se había hecho tangible. La confianza y la empatía habían insuflado vida a su equipo, empoderándolos para seguir enfrentando el futuro. Al final del día, cuando miró a su alrededor y vio a sus colegas trabajando juntos, sintió una profunda satisfacción. No solo había logrado la integración de habilidades y talentos individuales, sino que había contribuido a la evolución de un entorno en el que cada uno podía brillar. Javier no solo había encontrado su voz, sino que había ayudado a que otros encontraran las suyas. El viaje de Javier fue solo el principio de lo que podría ser un camino continuo hacia la transformación. Ahora, él no solo era un ingeniero en el campo, se había convertido en un líder empoderado, un catalizador del cambio que sabía que la verdadera prosperidad provenía de un espíritu de colaboración. Aquellos que una vez fueron adversarios, ahora eran aliados solidificados por la empatía y la vulnerabilidad compartidas, un legado que resonaría no solo en el presente, sino que también brillaría con fuerza en el futuro. Este es el momento de mostrar su apoyo. Si disfrutaste esta inspiradora historia de superación personal, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. No esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta conclusión. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de comentar sus reacciones sobre el final. Tu apoyo hace la diferencia. Gracias por ser parte de esta comunidad en constante crecimiento y por seguir descubriendo historias emotivas exclusivas. Suscríbanse imprimente,